Hermanos, buenos días, espero que el Señor os bendiga mucho. Aquí estamos otro domingo más, pues queriendo aprender un poco de la palabra del Señor y la meditación de hoy se llama Oportunidades para crecer, ¿vale? Oportunidades para crecer. Yo creo que, bueno, el título se explica bastante solo y ahora mismo tenemos la situación en España bastante compleja. Sabéis que en estas últimas semanas ha habido centenas de miles de personas que han perdido el empleo. La situación económica está empeorando no ya por días, por horas, ¿no? Y muchos de vosotros estáis sufriendo los daños colaterales de eso. Entonces, hermanos, todas estas situaciones que nos ocurren son oportunidades para poder crecer y el Señor las está mandando con un propósito y vamos a ir hablando de eso durante toda la predicación. Pero me gustaría, antes de empezar, que pudiéramos poner un par de testimonios en donde podemos ver cómo Dios ha sido fiel y en los momentos difíciles el Señor ha provisto. Así que ahí van los testimonios. Bueno, pues buenos días, hermano. Mira, un testimonio cortito, breve, para no alargarme mucho. eh, y además es económico, porque en estos tiempos difíciles que estamos atravesando, ¿verdad? Tenemos que mantener la fe firme en el Señor y no pensar de que qué va a pasar, qué va a ocurrir con mi vida, con mi economía. Hermano, Dios tiene el control. Os voy a comentar un testimonio que me pasó hace unos cuantos meses. Mi compañera de trabajo, eh, en el puesto donde yo desarrollo mi trabajo, me vino llorando de que no tenía dinero, de que le iban a embargar, que bueno, estaba muy mal, ¿no? Y necesitaba 250 euros para completar la deuda. Yo digo, espérate, yo ahora mismo que estoy muy justo, lo voy a consultar con mi mujer porque yo no hago nada monetariamente, económicamente, sin consultarlo con mi mujer, para que después no haya malos entendidos ni discrepancia en el matrimonio. Y entonces nosotros teníamos en la cuenta 250 euros. Esta mujer necesitaba 250 euros. Y era 22 del mes, ¿no? El día 22. Te lo comenté a Margarita y Margarita automáticamente no lo dudó. Me dijo, sí, venga, te lo dejamos. Nos vamos a quedar sin dinero, pero bueno, al primero de mes cobramos. Tenemos la tarjeta de crédito y podemos tirar de ella y salir hacia adelante. Ella no tiene ni tarjeta, no tiene nada, tiene crédito. El caso es que le dejamos el dinero. Y mi mujer cobra los días 29, el día 28, como muy temprano. Pues milagrosamente y asombrosamente, como Dios es como es, que Él no desampara a sus hijos, que Él tiene el control de todo, hermano, hasta de las finanzas. Pues ese mes cobramos el día 24. Fue muy impresionante. Fue impresionante. Fue dejarle el dinero a esta mujer y al otro día Margarita ya había cobrado. O sea, hace que el Señor tiene el control, hermano. Dios tiene el control de nuestras finanzas. Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios tiene el control de la enfermedad. Dios tiene el control de todo. Así que os animo a que no os desfallezcáis en vuestra fe, que comeremos, que beberemos, porque el Señor cuida de sus hijos. Amén. Que el Señor os bendiga. Hola, queremos comentar cómo el Señor, una de las tantas veces que nos suplió, fue de una manera muy milagrosa y fue que Paco y yo íbamos en el coche una noche de invierno y estábamos parados en un semáforo y delante nuestra vimos un billete y dijimos, uy, parece un billete. Ese día no teníamos nada, estábamos con la nevera vacía y estábamos bastante necesitados. El caso que yo me bajé del coche y eran 20 euros. Y la verdad que lo vimos de parte de Dios totalmente, porque estaba ahí para nosotros. Fue algo del Señor que Él lo puso para suplirnos ese día. Son muchas las veces que hemos visto cómo la mano de Dios nos ha suplido. Otra vez también no teníamos tampoco nada y una clienta mía me pegó al porteros. Ani, ¿me puedes coger? Pues sí. ¿Para cuándo quieres?
No, puedes hacerlo ahora mismo. Y gracias a Dios y gracias a que esa mujer vino, pudimos ese día también salir, comprar, porque no teníamos nada para comer. Realmente le tenemos que agradecer mucho al Señor. El Señor, como dice en su palabra, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Y tenemos esa confianza que Él siempre nos va a ayudar. Bendiciones, hermano. Bendiciones. El Señor es nuestro pastor. Nada nos faltará. Como veis, los testimonios pues han sido buenos y muestran que el Señor sigue siendo fiel, aún en situaciones difíciles, ¿no? Si alguna vez os lo he dicho, pero si estuviéramos mucho tiempo juntos tomándonos un café, distendido, cada uno de vosotros podría contar varios testimonios, varias veces las cuales el Señor ha provisto de una manera milagrosa para cubrir una necesidad en concreto. Y eso lo sabemos. Y muchas veces no hacemos énfasis en esto porque nos creemos que la economía es algo como mundano, ¿no? Como que no entra dentro de lo sagrado, de lo bíblico, pero es completamente lo contrario. Es cierto que Jesús advirtió bastante sobre el amor al dinero, pero la economía es algo que entra dentro de nuestra vida, y como entra dentro de nuestra vida, Dios lo quiere usar para su gloria, al igual que nuestro tiempo, al igual que nuestro esfuerzo, nuestros recursos, nuestra casa, todo, ¿vale? Entonces, hermanos, esta situación en España es una oportunidad para que nosotros podamos crecer cada vez más a la estatura de Cristo y podamos seguir confiando en que el Señor sigue proveyendo y sigue siendo fiel con su Hijo. Y quiero que vayamos a Gálatas 4, porque en Gálatas 4, del 12 al 14, me gustaría poneros este ejemplo para que veáis cómo una persona sufrió una situación difícil y que luego trajo un beneficio grupal, ¿vale? Gálatas 4, del 12 al 14, le está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas. Y dice: os ruego, hermanos, que hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Fijaros, el apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, la epístola a los Gálatas es una epístola bastante fuerte, y el apóstol Pablo está recordando cómo se conocieron, cómo fue que él tuvo la oportunidad de predicarle el Evangelio a ellos. Y el apóstol Pablo lo explica diciendo que él tenía una enfermedad y que a causa de esa enfermedad el Señor lo usó como un medio, como un canal, como un instrumento para poder predicarles el Evangelio y presentarles el Evangelio a los Gálatas. Y de ahí surgió una iglesia. Así que vemos Pablo sufriendo una enfermedad, sufriendo un perjuicio, teniendo un problema, sufriendo algo que él no había buscado, que no era producto de su pecado, que quizá ni siquiera se lo merecía, pero ahí lo tenía, porque el Señor se lo había puesto para que a través de eso, no sabemos exactamente muy bien, no nos lo dice el pasaje, pero a través de eso el apóstol Pablo fue capaz de predicar el Evangelio, y esa predicación del Evangelio produjo una iglesia en Galacia, la iglesia de los Gálatas. Y nosotros podemos creer que este tipo de situaciones difíciles y complejas no tienen ningún propósito, pero hermanos, realmente sí lo tiene. El Señor sigue estando al control, el Señor sigue usando todas las situaciones en nuestra vida para su bien, para el bien nuestro, en el sentido de que el Señor tiene cuidado con nosotros y que nos va a dar una recompensa por nuestra fidelidad cuando lleguemos al cielo, pero sobre todo para el bien de los demás, para que puedan conocer al Señor, para que puedan llegar a tener una comunión con Cristo. Así que ya vemos, el apóstol Pablo sufre un perjuicio, no se lo merecía, pero el Señor se lo trajo para traer bendición a los demás. Y ya veis, muchos de vosotros quizás estáis sufriendo situaciones económicas difíciles, quizás habéis perdido el trabajo, quizás estáis bajo un ERTE, quizás estáis en una situación muy compleja, quizás han reducido el sueldo, no lo sé. Lo que sí sé es que esta crisis nos está afectando a muchos. Y algunos de vosotros podrían decir, bueno, ¿y por qué el Señor permite esto? Hermano, no lo sé totalmente, no sé cuál es el plan que Dios tiene en concreto con tu vida.
Lo que sí sé es que, al igual que con el apóstol Pablo, el Señor va a usar ese problema, ese perjuicio, para bendición de los demás. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, de verdad. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y esto es una oportunidad para poder crecer nosotros mismos y para poder bendecir a los demás. Pero a veces dudamos un poco de que el Señor provea. Y vamos al segundo punto, el Dios que provee. Y a veces no sé, a veces me he encontrado con gente que piensa esto, ¿no? Sí, Dios puede sanar, tiene todo el poder, puede hacer esto, puede hacer lo otro, puede sacar a alguien del hospital, el Señor puede darte dirección, el Señor puede tal, pero cuando hablamos del dinero, como es algo tan palpable, tan tangible, que tenemos incluso un dicho en España que dice que el dinero no cae de los árboles, ¿no? Entonces, tenemos esa incredulidad, muchas veces, incluso sin quererlo, de manera inconsciente, esa incredulidad de que como es algo muy palpable, muy tangible, muy matemático, como que el Señor no lo puede hacer. O como que el Señor no lo va a hacer, ¿no? En cosas espirituales sí, cosas que el Señor te restaure, que el Señor te sane, cosas que, bueno, cosas más íntimas, que el Señor te enseñe, que el Señor te dirija. Sí, todo eso sí. Pero que el Señor te provea de dinero, te provea en el aspecto económico. Hay algunos que piensan que es bastante difícil. Pues hermano, no es difícil. El Señor es capaz de suplir todas nuestras necesidades. Y quiero que vayamos a hablar del Dios que provee, a Jehová Jireh. Vamos a la primera mención que se hace en la Biblia sobre este nombre, Jehová Jireh, que está en Génesis 22:14, ¿vale? Así que vamos a Génesis 22:14. Génesis 22:14. Y me gusta ir aquí. ¿Sabéis por qué? Una de las reglas de interpretación bíblicas se llama la primera mención, ¿vale? Y os explico un poco de qué va. Cuando tú quieres conocer un concepto en toda su amplitud, cuando tú quieres ver lo que significa un nombre, en este caso, ¿no? Jehová Jireh, tienes que ir a la primera vez que se menciona en la Biblia. Porque la primera vez que se menciona en la Biblia va a ser clave para definir el significado de ese concepto, de ese término o de ese nombre, ¿vale? Entonces tenemos ahí esa regla de interpretación que es la primera mención. Después, obviamente, podrá afinarse a lo largo de todas las escrituras, podrá complementarse, ampliarse, pero la primera vez que aparece un concepto, un término en la escritura, determina mucho el significado que va a tener a lo largo de toda la Biblia. Entonces vamos a Génesis 22:14. Fijaros, la primera vez que aparece el nombre de Jehová Jireh. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. El Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Todos sabéis la historia. Abraham está a punto de matar a Isaac, el Señor lo detiene y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Así que Abraham mira alrededor y se da cuenta que hay un carnero por ahí, entonces quita a Isaac del montón de piedra donde iba a hacer el holocausto y pone el carnero, lo sacrifica en lugar de su hijo, y ahí, en este contexto de sacrificio, de ofrenda, de adoración al Señor, es cuando aparece el nombre de Jehová proveerá. Y esto es increíble. El nombre de Jehová proveerá no aparece, la primera vez que se menciona en la Biblia, no aparece asociado a nada económico, no aparece asociado a nada relacionado con el dinero. Y nosotros siempre hacemos esa ecuación, ¿no? Jehová proveerá dinero, ¿no? Y eso no es así, eso no es así. No estoy diciendo que el Señor no provea de manera económica, es justo lo contrario de lo que quiero decir con todo esto. Pero quiero, digamos, que pensemos de una manera más amplia, porque la palabra ahora mismo, en Génesis 22:14, nos está enseñando que el hecho de que Dios provee no se limita solamente al tema económico.
De hecho, el tema económico ni siquiera es el tema más importante. Y esto tenemos que ponerlo en perspectiva. Los problemas económicos, aunque sean difíciles, aunque sean duros, aunque sean complejos, no es el problema más importante. El problema más importante para nosotros, en nuestra situación pasada, era nuestro pecado. Era nuestra situación delante de Dios, de haber sido infieles, de haber sido personas imperfectas, de haber sido personas pecadoras que merecían un castigo. Y cuando Abraham está ofreciendo a su hijo y aparece en medio de todo eso el carnero, y él habla de que Jehová proveerá, él está hablando de que Dios iba a proveer un sustituto para el sacrificio. Y fijaros cómo dice después, por lo tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Es decir, esa relación de Jehová proveerá con el monte de Jehová es muy interesante, porque hay muchos teólogos que están de acuerdo en que esta expresión está haciendo referencia a Cristo cuando muere en el Calvario unos 3.000, unos miles de años después. Así que el nombre de Jehová proveerá, que es un nombre propio del Señor, que muestra unas características de que Él está por nosotros, eso se cumple de manera completa en la cruz del Calvario. Así el Señor provee para el mayor de nuestros problemas, que es nuestro pecado. Y ahí viene Cristo, donde suple toda la deuda por nuestros pecados, la paga completamente, y nosotros simplemente tenemos que acercarnos a Él, confiar en Él, pedirle perdón por nuestros pecados, y Él nos va a renovar y Él nos va a cambiar. Pero es importante que entendamos, Jehová Jireh tiene un componente principalmente espiritual. Dios ya ha solucionado el mayor problema que nosotros teníamos, que era el problema de nuestro pecado. Y ahora, ¿eso significa que Jehová Jireh no tiene nada que ver con la economía? Pues como hemos visto antes, eso no tiene ningún fundamento bíblico. De hecho, vamos a Romanos 8. Romanos 8, 31 y 32. Romanos 8, 31 y 32. Y dice así, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, fijaros, haciendo referencia al sacrificio de Cristo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y claro, el Señor suplió nuestro mayor problema, que era el problema del pecado, y después se ve como el Señor está diciéndonos que ya que ha entregado lo más grande que tenía, que era su Hijo, ¿cómo no va a proveernos de todo lo demás? Si encima el Señor sabe nuestras necesidades. Y tenemos que poner el problema de la economía, del dinero, de la falta de recursos en casa, tenemos que poner en perspectiva. Es un problema, pero no es el problema más grande. Y el problema más grande ya lo solucionó Cristo en la cruz. Así que si tenemos esa mentalidad, eso nos ayuda muchísimo. Vamos a Mateo 6, porque no solamente Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, para solucionar el más grande de nuestros problemas, sino que también tenemos promesas explícitas de que el Señor nos va a proveer de todo lo material que necesitemos. Fijaos, Mateo 6, del 25 al 34, ¿vale? Del 25 al 34, y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Un pasaje un poco largo, no vamos a verlo todo, pero el significado es clarísimo. El significado es clarísimo. Las referencias a nuestra vida diaria y a nuestras faltas o a nuestras necesidades materiales son claras. Comida, bebida, vestimenta y todo aquello más que necesitemos. Primero, el Señor lo menciona de manera explícita en este pasaje. Estamos hablando de aquellas cosas que realmente necesitamos. Aquí no viene, Señor, necesito una tele 4K de 55 pulgadas, eso no viene aquí, ¿no? Pero porque a veces nosotros tenemos el concepto de necesidad un poco tergiversado y es bastante diferente al concepto de necesidad que Dios tiene. Dios sabe que nuestras necesidades son las necesidades básicas del cuerpo, de la vestimenta, y Él se compromete con nosotros a suplirlas. Y además, fijaros un par de analogías que da, ¿no? Las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen, pero nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Fijaros, esta pregunta retórica, obvia. Claro que valemos mucho más que las aves del cielo. Nosotros somos el pináculo de la creación. El Señor no murió por las aves del cielo. El Señor murió por nosotros. Si nosotros valemos mucho más que las aves del cielo, pero aquellas que no valen mucho, el Señor las provee siempre, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a nosotros? El Señor nos tiene mucha estima, el Señor nos ama, el Señor quiere proveernos, el Señor quiere que nosotros en este momento dependamos de Él. Fijaros, otra analogía, considerad los lirios del campo, que como crecen, no trabajan ni hilan, pero ahora os digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y fijaros el versículo 30, la pregunta, la argumentación retórica que tiene, que es igual que la de las aves del cielo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Yo no iba a hacer mucho énfasis en esto, en lo de hombres de poca fe, pero veo que hay que pasar por ahí necesariamente. El Señor nos está diciendo, hermanos, que Dios es todopoderoso. Dios está por nosotros, Dios ha muerto por nosotros, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere proveernos, y nosotros estamos constantemente dudando del Señor. Puede que tengamos un tiempo difícil, puede que tengamos un tiempo complicado ahora mismo, pero hermanos, tengamos fe. Llevamos toda la vida diciendo y hablando que el Señor es poderoso, que el Señor provee, que el Señor hace cosas milagrosas. Y cuando llega el momento, muchos de nosotros no nos lo terminamos de creer. Pues hermanos, si tienes falta de fe, ora al Señor, confía en el Señor. Descansa en que el Señor tiene el universo en su mano, que las naciones para Él son como polvo, como dice Isaías. Que el Señor es muchísimo más grande que todo lo que vemos, que todo lo que entendemos. El Señor está ahí. El Señor está por nosotros. Y nosotros tenemos que entender eso. Dios puede hacerlo, Dios puede cambiar nuestra economía, Dios puede transformar nuestra falta de alimentos en abundancia. Es que Él lo puede hacer perfecto, Él hace así con un chasquido de los dedos y Él nos provee de todo lo necesario. El Señor es así. Así que sigue el versículo 31, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Fijaros el contraste en el versículo 32. Los gentiles buscan estas cosas. Las personas que no conocen al Señor, que no tienen a Cristo en su corazón, muchas de ellas, o la gran mayoría de ellas, pues el pensamiento popular ¿cuál es? Que yo me lo guiso y yo me lo como. Yo tengo que buscarme las habichuelas, yo tengo que buscar la solución a mi problema, yo tengo que hacer esto y hacer lo otro e intentar moverme, porque si yo no me muevo, entonces ya no hay nada que hacer, estoy perdido. Y la gente se afana con eso. Yo no estoy incitando al pasotismo, ¿vale? Yo no estoy incitando a la pereza de que no hagamos nada y de que no planeemos bien, de que no estructuremos bien nuestra economía y todo eso. No estoy diciendo eso.
Lo que estoy diciendo es que la gente que no tiene la seguridad de que Cristo los está cuidando, se afana en eso, se llena de ansiedad, porque no sabe, por la incertidumbre, por la falsa expectativa de que hay un futuro incierto. Pero nosotros sabemos que el Señor tiene el futuro en sus manos. Nuestro futuro, el futuro del mundo, el futuro del coronavirus, el futuro de España, de la economía de España, todo eso está en las manos del Señor. El Señor lo sigue controlando. El Señor sigue estando en su trono. No nos olvidemos de esto, por favor. El Señor sigue gobernando con poder y sigue moviendo los hilos de la historia de la humanidad tal y como Él quiere. El Señor es el dueño de toda la historia. Él sabe el principio, Él sabe lo que hay en medio, Él sabe el final. Y nosotros, hermanos, cuando tengamos necesidad, no tenemos que ponernos ansiosos, no tenemos que afanarnos. Que seamos diligentes, sí. Que trabajemos para poder solucionar la situación lo antes posible, sí. Pero confiemos en que el Señor está al control. Y fijaros, no solamente que está al control, en el sentido amplio, general y abstracto de que Él controla a todo el mundo, sino que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. El Señor sabe que tú a lo mejor este mes no puedes pagar el alquiler. El Señor lo sabe. El Señor no es ajeno a ese dolor que tú tienes ahora mismo, o a ese problema. El Señor sabe que quizás tienes la nevera medio vacía y que no tienes mucho dinero en el banco, que a lo mejor tienes 20 o 30 euros, o quizás ni siquiera eso. El Señor lo sabe. El Señor sabe que quizás a lo mejor de aquí a un mes y medio se va a romper tu coche y ya no vas a saber ni cómo ir al trabajo, a lo poco que les queda al trabajo. El Señor lo sabe. Hermanos, de verdad, el Señor lo sabe. Yo me acuerdo que en diciembre, pues sabéis que mi esposo está en la universidad y empezaron a dar las becas. Y normalmente dan becas, digamos, por febrero, marzo, abril, esa ha sido la tónica general. Y este año nos llegó una parte de su beca en diciembre. Y dijimos, uy, qué raro, ¿no? No es lo normal que se hace en la Universidad de Málaga. Y cuando nos llegó la beca temprano, lo primero que pensamos fue, bueno, si el Señor nos está proveyendo ahora, vamos a guardarlo, porque eso significa que probablemente en estos próximos meses, antes de marzo, tengamos necesidades que tenemos que cubrir. Y efectivamente, gran parte de ese dinero se fue en cubrir necesidades que fueron surgiendo a lo largo de los próximos meses. Nosotros no lo sabíamos, pero el Señor sí. Y el Señor nos proveyó aún antes de que nosotros tuviéramos conciencia del problema. Y esto a mí me parece increíble. A mí me parece increíble. El Señor sabe nuestras necesidades. Nosotros no tenemos que estar con ansiedad. Nosotros tenemos que estar relajados, tenemos que estar tranquilos. De verdad. Y yo os lo digo con el corazón en la mano. Hemos sufrido, Kelsey y yo hemos sufrido en situaciones falta de economía, de verdad. Y yo, claro, ella no tanto, pero yo que estoy, que soy el que un poco mira todas las cuentas de la casa y que la organiza y todo eso, había veces que me costaba dormir, de verdad lo digo, ¿eh? Había veces que me costaba dormir, había veces que yo decía, es que yo no sé cómo lo vamos a hacer. Yo no sé cómo lo vamos a hacer este mes, es que yo no sé cómo vamos a llegar. Yo no sé cómo vamos a ir a comprar dentro de 3 días al Mercadona. Y a través de este tiempo, de esos momentos difíciles, el Señor nos ha ido enseñando a seguir confiando en Él, a seguir orando a Él y seguir dependiendo de Él, que Él sigue teniendo el control. Y hermanos, hemos dicho que esta predicación hablaba sobre una oportunidad para crecer, ¿verdad? Esto es una oportunidad para que tú crezcas en la confianza del Señor. Esta es una oportunidad para que tú veas que Dios sigue siendo capaz de meter su mano en nuestro mundo temporal, manejar las cosas y proveernos de una manera tangible, de una manera visible, física, material. El Señor es capaz de hacerlo. Él sabe nuestra necesidad. Quédate con nuestro hermano. Él sabe nuestra necesidad, no nuestros caprichos.
Quizá en este momento el Señor está eliminando todos nuestros caprichos. Quizá a lo mejor ahora, antes ibas 2 o 3 veces por semana a comer a la calle, o te ibas 2 veces al mes al cine porque te encantaba. Ahora quizá todo eso se va a reducir al mínimo. Y ahora a lo mejor nos tendremos que contentar con sustento y abrigo, como dice el apóstol Pablo. Pero eso no es problema. El Señor, con lo que nos ha provisto, estemos contentos. Pero recordemos, Él sabe nuestra necesidad. Él sabe nuestra necesidad. No lo puedo enfatizar demasiado porque tenemos falta de fe en muchísimos casos. No confiamos lo suficiente en que Él sabe lo que necesitamos. De verdad, me frustra un poco decirlo de esta manera, pero es que hay muchos hermanos que veo que se siguen angustiando y que se siguen afanando. Hermanos, por favor, no lo hagas. Confía en el Señor. Descansa en el Señor. Métete en tu habitación, ponte a orar y dile: Señor, tengo falta de fe. Lo reconozco. Tengo falta de fe. Dame fe para confiar en ti. Ayúdame a confiar en ti. Quiero confiar en ti. Tengo una situación difícil. Quiero que tú te manifiestes en esta situación y me hagas crecer y me hagas madurar como cristiano. El Señor sabe todas nuestras necesidades. ¿Y cuál es nuestra parte? Pues me gustaría ir brevemente por 3 puntos. El primer punto de ello lo vemos en este mismo pasaje, Mateo 6:33. Nuestra parte es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas nos serán añadidas. La segunda es orar por la provisión, y la tercera es ayudar en lo que podamos. Así que primera cosa que nosotros tenemos que hacer en este tiempo de enclaustramiento, quizás de situación difícil: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fijaros, cuando nosotros nos preocupamos primeramente por los negocios de Dios, Dios se preocupa y provee para nuestros negocios. Fijaros que la provisión viene, dice: estas cosas os serán añadidas. ¿Cuándo? Cuando busquéis primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, busquemos primeramente aquello que al Señor le agrada, aquello que el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es la referencia, o qué es lo que significa esta referencia del reino de Dios y su justicia? Pues obviamente tiene que ver con que crezcamos en calidad, que crezcamos como cristianos, pero principalmente está buscando la expansión del reino de Dios, la expansión del Evangelio, la expansión de las buenas nuevas, y que otras personas puedan conocer del Señor más. Así que fijaros, esta vuelta de tuerca que nos da este versículo. Un cristiano, una persona normal diría: yo tengo mis necesidades, me voy a enfocar en mí primero, en mis problemas, y cuando ya lo tenga solucionado ya vemos lo de los demás, ¿no? Pero el Señor está diciendo una cosa muy contraria. Si tú eres cristiano, no te centres en ti mismo, céntrate primero en el reino de Dios. Y cuando te centres en el reino de Dios, cuando te centres en expandir el reino del Señor, Cristo va a hacerse cargo de tus negocios. Y Cristo es una promesa de que Él va a cubrir todas nuestras necesidades por defecto. Y yo creo que es muy interesante, ¿no? En vez de poner el enfoque en nosotros, el Señor nos invita y nos manda a poner el enfoque en el otro. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos tranquilos, el Señor cuida de nosotros, muy bien, pues no tengo que enfocarme en mí, porque Dios ya me está cuidando, Dios sabe lo que necesito, así que no tengo que enfocarme en mí, voy a enfocarme en el otro. Ese cambio de perspectiva yo creo que es la tónica general de todos los mensajes que estamos grabando últimamente. El enfoque de esta cuarentena, de este tiempo de dificultad, no somos nosotros, es el mundo que se pierde. Y tenemos que tenerlo clarísimo, hermanos, de verdad. El mundo se pierde, nosotros ya tenemos a Cristo, nosotros tenemos seguridad, nosotros incluso en lo material tenemos tranquilidad porque el Dios del universo nos sostiene, pero ellos no. Ellos no, y ellos todavía no tienen el principal problema solucionado, que es el problema de su pecado. Así que debemos, para hacer nuestra parte, o la parte que nosotros debemos hacer en este tiempo de crecimiento, en esta oportunidad para ver al Señor moverse, es buscar al Señor primero. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, tenemos que orar por esa provisión. No nos creamos que porque el Señor nos dice que sabe nuestras necesidades, que ya no hay que orar, ¿no?
hay un misterio ahí en la oración, en el cual Dios sabe lo que necesitamos, Dios puede hacer lo que necesitamos, pero Dios quiere que oremos por eso. Santiago 4, 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Recordemos, hermanos, que la oración, el propósito de la oración no es algo teórico, es algo muy práctico. La situación por la cual estamos pasando, la situación de dependencia, debería llevarnos a confiar más en el Señor, a estar más cerca del Señor, a poder tener mayor intimidad con el Señor. Y esto es una cosa muy práctica, yo sé que lo sabéis, yo sé que lo sabemos, pero no oramos tanto como deberíamos. Y algunos de vosotros estáis creciendo muchísimo en eso, gloria al Señor, y algunos de vosotros quizá todavía estáis con la mentalidad de bueno, yo voy a moverme en mi ámbito, voy a intentar hacer lo que yo pueda, voy a intentar solucionar yo la situación por mis propios medios. No tenéis porque no pedís. Pedid, de verdad, pedid, dedicad tiempo a pedir, coged a vuestra familia, orad juntos por ciertas situaciones, ciertos problemas o carencias que tengáis en la casa, y no solamente por los vuestros, sino también por los de los demás. Pedid, hermanos, esto es una cosa muy práctica. Esto es una cosa muy práctica y que casi ninguno de nosotros llega siempre a hacerlo bien completamente, pero tenemos que seguir trabajando en eso, tenemos que seguir creciendo en la oración. Debemos recordar que no solamente Dios nos pide que oremos para que recibamos, sino que el Señor quiere ver cómo dependemos y confiamos más de Él. Tenemos que recordar que el propósito principal del cristiano en la vida es disfrutarle y conocerle y tener una relación de intimidad con el Señor. Y a veces nosotros nos dejamos tanto que al final no terminamos teniendo nuestro tiempo de intimidad con el Señor. Entonces el Señor usa estas situaciones difíciles y complejas para atraernos de vuelta hacia Él, para poder disfrutar de Él y estar cerca de Él y darnos cuenta que no tenemos por qué ir a Él siempre que tenemos problemas. Bueno, obviamente hay que ir a Él siempre que tenemos problemas, porque Él es nuestro en quien podemos descargar. Pero no solamente para solucionar un problema, sino por querer estar con Él, por querer disfrutar con Él, por decir, oye Señor, muéstrame tu palabra, muéstrate a mí, que tu rostro pueda resplandecer sobre mí a través de tus estatutos, como decíamos en el Salmo 119, 135 el otro día. Así que, hermanos, busquemos primero el reino de Dios y oremos por la provisión. Eso es una parte esencial de lo que podemos hacer en este tiempo de cuarentena. Y lo último, vamos a Santiago, nos quedamos en Santiago 2, del 14 al 17. Y esto no quiero que se quede en algo muy abstracto, así que voy a ponerlo de esta manera. El primer punto de buscar el reino de Dios tiene que ver con enfocarnos en los demás. El segundo punto de orar por la provisión tiene que ver con enfocarnos en Dios. Y el tercer punto, que es ayudar en lo que podamos a los demás hermanos, tiene que ver en enfocarnos en la iglesia, en las necesidades materiales de los diferentes hermanos de la iglesia. Y fijaros lo que dice aquí, ¿no? Santiago 2, del 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fijaos, la fe verdadera es una fe que actúa. La fe verdadera es aquella que ha sido producida por el Espíritu Santo, que genera un cambio en nuestra vida y nos ayuda a, en vez de enfocarnos en nosotros mismos, como estamos viendo, enfocarnos en el mundo, enfocarnos en Dios y enfocarnos en las necesidades de la iglesia, de los hermanos. Veis aquí que la fe verdadera no es eminentemente teórica, aunque tiene mucha teoría y mucha enseñanza,
sino que es eminentemente práctica. Fijaros los ejemplos que da el apóstol Santiago de cómo nosotros podemos percibir una fe que es verdadera. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecho? Es decir, la fe verdadera se manifiesta a través de una vida de misericordia, de sacrificio hacia los demás y de dar, y de ser bueno con los otros y de enfocarnos con los otros. Fijaros esta situación, hay hermanos o hermanas que están, que como ahí dice, que están desnudos, que a lo mejor les falta el abrigo, que a lo mejor les falta ropa, ¿vale? Les falta ropa. Y tienen necesidad del mantenimiento cada día. ¿Por qué tienen necesidad del mantenimiento cada día? Pues quizás esa persona tomó malas decisiones en su vida, quizás esa persona no ha sido diligente a la hora de trabajar, quizás esa persona ha tenido, bueno, no voy a decir mala suerte, pero esa persona, quizás el Señor no ha permitido que prospere todavía. No sé, hay muchas razones por las cuales una persona puede tener necesidad. Y nosotros, hay veces que nos paramos y decimos, ya es que a ti no te voy a dar, porque tú lo has hecho muy mal y tú eres una persona que no sabe bien administrar los recursos y eres alguien que no sabe hacer las cosas bien, no trabaja, no eres diligente y no te voy a dar dinero. Y sabes que, hermano, parcialmente ese pensamiento es bíblico, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces hay situaciones clave, son la excepción, la verdad, os tengo que decir, son la excepción, en las cuales, en estas situaciones, pues ves a una persona que tiene un manejo del dinero fatal, que tiene mucha falta de disciplina, que no quiere trabajar. Esa persona no se merece que la ayudemos. Y eso es importante también, saber poner límites, ¿vale? Pero no está hablando de eso, está hablando de un hermano, de una hermana que queriendo trabajar, queriendo poder suplir su necesidad, no puede o no tiene todavía. Y nosotros teniendo, le decimos, Ale, que el Señor te bendiga. ¿No? Nosotros nos decimos, id en paz en el siglo XXI. Pero decimos, sí, hermano, estoy orando por ti, que el Señor te bendiga, ¿no? Y bueno, y entonces nosotros con esa expresión nos libramos de nuestra responsabilidad de que el Señor va a bendecir a la iglesia primordialmente a través de la iglesia. Dios va a bendecir a su iglesia materialmente a través de su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es un conjunto de personas. Y por favor no penséis en la iglesia como institución, como Iglesia Evangélica Renacer. No, es que somos todos nosotros, es un grupo de personas que se apoyan entre sí y cuando uno no puede y al otro le sobra un poco, dice, toma hermano, te voy a dar. Y cuando uno no tiene y a otro quizás no le sobra, pero puede compartir todavía sacrificándose, toma hermano, venga, te ayudo. Venga, vamos en esto juntos. Eso es importante, hermano. Viene un momento en el cual nos vamos a tener que sacrificar. Nos vamos a tener que sacrificar por los hermanos. Vamos a tener que quizás dejar de comprarnos aquella cosa para poder dársela a un hermano. Quizás sacrificar, no sé, algo que nos haga mucha ilusión por poder ayudar a otro hermano. Quizás en vez de pedir un Just Eat 5 veces por semana, o 5 veces al mes, o 6, ahora va a tener que pedir una. Porque el resto de veces lo tienes que dedicar a bendecir a otros hermanos. No sé. Pero la cosa es que tenemos que, como cristianos, tenemos que ser responsables y hacernos en cierto grado, hacernos responsables por el bienestar económico de los hermanos en la iglesia. Tenemos que hacernos responsables por eso. Por eso hemos hecho los grupos de apoyo. Por si alguien no tiene que comer, que lo diga en el grupo de apoyo, diga, hermano, no tengo que comer. No puedo pagar el alquiler. Y a lo mejor no va a recibir un montón de dinero, a lo mejor el monto solamente sube a 100 euros, 150 euros, porque también la cosa, todo el mundo aquí, la gente no le sobra el dinero. Pero bueno, ya es una ayuda, ya es mucho más que antes.
Si son 150 euros ya es 150 veces más que antes, ¿no? Así que tenemos que ser responsables como cristianos y comprometernos a ayudar a otros cristianos que lo están pasando mal. Y una nota al margen. Esto no significa que confiemos en la iglesia en vez del Señor. Nuestro principal proveedor y único proveedor es el Señor. Y el Señor va a tocar el corazón de algunos hermanos para que den. Pero en última instancia el proveedor es el Señor. Así que, hermanos, si hay alguien de la iglesia que no quiere dar, si hay alguien de la iglesia que no está dispuesto a compartir nada, si tú estás pasando necesidad y no te llega ninguna ofrenda, ni hay nadie que te apoye, que te ayude, bueno, primero puedes venir a hablar conmigo, obviamente, eso es una posibilidad que te animo a que lo hagas, pero recuerda que el proveedor, tu proveedor y mi proveedor es el Señor, no es la iglesia local, es el Señor. Y aunque el Señor vaya a proveer en una gran cantidad de ocasiones a través de la iglesia local, el Señor tiene muchas maneras y es muy creativo. Y aunque no llegue por ahí, tenemos que seguir confiando en que el Señor es nuestro proveedor. El Señor es nuestro proveedor. No la iglesia local, sino el Señor. Y hermano, me gustaría concluir simplemente diciendo que aprovechemos esta oportunidad para crecer. Que aprovechemos la oportunidad para crecer mientras que vemos la mano del Señor moviéndose tanto en los aspectos materiales como en los aspectos espirituales. Muchos de vosotros ya me habéis mandado mensajes diciéndome que estáis pudiendo compartir el Evangelio de una manera mucho más fácil que antes. Seguid haciéndolo. El Señor se está moviendo en ambos aspectos, en el espiritual y en el material. No desaprovechemos nuestro sufrimiento. Llevamos orando mucho tiempo para que el Señor haga algo con su iglesia, que el Señor agite a su iglesia, que el Señor la trastoque para que realmente haga algo nuevo con nosotros y podamos ser una iglesia viva, una iglesia como la iglesia en Hechos. Y cuando esto llega, y yo no dudo que esto sea ese agitamiento del Señor, por lo menos una parte del agitamiento del Señor que hemos pedido, hermanos, no desaprovechemos esto que el Señor nos está haciendo pasar. Porque este agitamiento que Él ha traído es para que podamos despertar, para que podamos ver que el enfoque no somos nosotros. Y quiero que eso quede muy claro, que el enfoque no somos nosotros. Es el mundo, Dios y los demás hermanos. Pero el enfoque no está en nosotros. Dios ya nos cuida a nosotros. Así que nosotros debemos enfocarnos en los demás. No desaprovechemos esta oportunidad. Llevamos orando mucho tiempo por ella. Llevamos aprendiendo muchos años de la palabra del Señor, en que en los momentos difíciles Él va a estar siempre ahí. Así que ahora es tiempo de aprender de manera práctica. Tómate esto como una oportunidad para crecer. Porque, hermanos, el Señor, de verdad, el Señor tiene cuidado de nosotros. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Espero que esta palabra sea de bendición y que os haga reflexionar y os lleve a confiar cada vez más en Cristo, que es nuestro principal proveedor. Que el Señor os bendiga.